Lo voy a hacer otra vez. Ahora Ya sí. sale ahí que se está grabando. Ujú. Ah, ok. Bueno, yo mande. Yo escogí el año 2021 porque me pareció muy interesante ya que estábamos todavía en tiempos de COVID y apenas nos íbamos como, estábamos, por ejemplo, en la escuela, íbamos algunos días y otros no, y al trabajo algunos eran home office y así. Entonces se me hizo interesante saber acerca de la economía, cómo estaba, pues. Y como aquí podemos observar, en el año 2021, a ver, voy a poner esta columna. Aquí está. En el año 2021 el total de ingresos fueron de 6.995.730.20. Pero lo miré la otra vez que El total de impuestos fue de 3.533.031.000.10 y que representaba el 56.12% del total de los ingresos. Las cuotas de exportaciones de seguro social fueron de trescientos ochenta y un se va mil sentido, quiere decir que estaba. punto ochenta y representaba el 6.06% y en las contribuciones de mejora solo había 58, de derechos era 42.267.70 que representaba el 0.67% del total. De productos fueron 9.364.80 y representaba el 0.15%. En aprovechamientos, pues aquí está todo. Y aquí está la gráfica, solo que se movió. A ver, voy a ocultarlo otra vez para que. Aquí está. Aquí podemos observar que, pues obviamente, el total de impuestos es mayor que todos los demás contribuciones, se podría decir. Y aquí representa muy, muy bajo el de contribuciones de mejora. Es el más bajito. Ok. Acá abajo se desglosa el total de los impuestos. El total de los impuestos fue de 3.533.031.010 y el impuesto más importante es el impuesto sobre la renta, que fue sobre 1.908.803.40 y representaba el 54.03%. Y aquí podemos ver los demás impuestos, que es el impuesto al valor agregado, el IEPS, impuestos sobre automóviles nuevos, comercio exterior, accesorios de impuestos, otros impuestos y los no comprendidos. Y aquí podemos observar la gráfica, que de igual manera, pues el más importante es el impuesto sobre la renta, ya que es el más alto. Y esto es todo sobre la ley de ingresos. Ahora voy a pasar al presupuesto de egresos de la Federación. Aquí yo miré, maestra, por ejemplo, en el presupuesto de egresos que venían como por anexos y se me hizo muy importante el anexo 16, que es el recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Y aquí podemos, yo escogí la agricultura y desarrollo rural, que es de 1.452.370.000, 1.000.000, perdón, 452.373. De la energía se me hizo mucho, por eso los cogí, porque eran 368.209.397. De turismo fueron 650.000. Del medio ambiente y recursos naturales solamente fueron 5.635.519.362 y de comunicaciones y transportes son 153.980.808. Y aquí está la gráfica, que el más alto es el de medio ambiente y recursos naturales. Y yo aquí puse, ¿por qué elegí este año y estas ramas? Escogí este año porque fue un año muy crítico para todo el mundo, ya que estábamos en pandemia y muchas personas no tenían empleo y fue una situación muy difícil para todos y me interesaba saber qué tal estaba la economía en esos momentos.
Y las ramas las escogí porque se me hicieron interesantes y me llamaron la atención sus presupuestos. El anexo lo escogí porque es muy importante el tema climático en la actualidad, ya que estamos viendo muchas afectaciones. Y esto fue todo de mi parte. Muy bien, Denise. ¿Tendrías tú alguna conclusión respecto a cómo están las cifras eh, eh, en el 2021 respecto a los ingresos federales en años prepandémicos, o sea, antes de la pandemia? ¿Tienes Pues, algún comentario? pues en conclusión se podría decir que por ejemplo, en los impuestos sobre la renta, sí fue muy mayor porque, aunque había muchos desempleos en el momento por la situación, pero de todas maneras pudieron como sobrellevar las cosas para ir trabajando de home office y de todas maneras pues se les seguía pagando a las personas, pues. Entonces el impuesto se seguía recabiendo. Y sobre lo demás, de las contribuciones y todo eso, pues podría decir que de los ingresos en las contribuciones de mejora. No sé si fue muy poco porque las personas no, ¿cómo se podría decir? Mm, las personas no, ¿cómo se puede? Es que no sé cómo decirlo, profe. Sí, hablando de las contribuciones, es una aportación que realiza la ciudadanía que va a recibir una mejora. Ujú, Entonces, quizás por lo comentas porque en ese momento no había condiciones para que la ciudadanía hiciera aportes para recibir ujú. una mejora. Por ejemplo, en su localidad, si le iban a pavimentar la calle, pues todos este tipo de obras se paralizaron porque los ingresos por parte de los ciudadanos pues, estaban más enfocados a cubrir sus gastos personales y a salir adelante que a recibir un beneficio de parte del gobierno en el que tendrían que realizar una contribución de su bolsillo para recibir esa mejora. Entonces, el SAT, Denise, en efecto, lo que ahorita su compañera Denise acaba de mencionar, que los ingresos tributarios del gobierno federal, comparado con otros países como o otros países de la OCDE, no presentó una disminución como en otros países, hablando de los ingresos federales, se debió principalmente a las estrategias implementadas por el Servicio de Administración Tributaria para recaudar los ingresos como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Y dirán ustedes, a ver, en ese año estábamos en pandemia, la economía se paralizó, no había ingresos. ¿Qué estrategias pudo haber implementado el Servicio de Administración Tributaria para incrementar o para mantener al menos al nivel prepandémico los ingresos federales? Denise o alguien más que quiera hacer una participación de cuáles serían las estrategias que en su momento implementó el SAT para que en tiempos de pandemia, el gobierno federal tuviera unos ingresos equiparables a los años anteriores, que en términos porcentuales aproximadamente representan el 16,8% del Producto Interno Bruto del país. ¿A qué creen que se debió? ¿Cuáles estrategias ustedes escucharon que el SAT implementó en estos años? ¿Tenemos alguna participación? ¿No? Denise, de tu parte. Pues yo digo que, por ejemplo, las personas, pues obviamente siempre tienen que estar comiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el impuesto al valor agregado del IVA, siento que casi todos los artículos del súper o así lo tienen, pues entonces siento que no, en eso no hubo como mucha afectación porque todos teníamos que comer, pues de todas maneras, aunque la economía estuviera muy baja o así, y siento que por esa parte, ese impuesto pues no se vio como afectado. Muy bien. Y en el caso del impuesto sobre la renta. Pues como lo comenté, muchas personas seguían trabajando aunque hubiera COVID y trabajaban, por ejemplo, home office o así, o no iban todos los días a la oficina. Y pues, aunque hubo mucho desempleo, porque empresas o así, microempresas o locales pequeños, pues aunque no tuvieran
ventas y eso, obviamente pues tuvieron que cerrar a causa de que no tenían ingresos y eso, pero de todas maneras sí había, pues, ¿cómo se podría decir? Empleados, pues. Muy bien, Denis, muchas gracias por tu participación. También esta parte que acabas de comentar al finalizar eh, es de mucha importancia, ¿no? Cómo la sociedad mexicana tuvo que sortear un problema grave de desempleo en tiempos de pandemia, como por ejemplo de parte de las entes gubernamentales en ocasiones utilizaban un incentivo para que las empresas no desemplearan. Si bien no fue, no se pudo implementar por el total de empresas porque hubo muchas empresas pequeñas o microempresas o MIPIMES que tuvieron que cerrar. También algunas empresas tuvieron que implementar unas estrategias para seguir trabajando y entre ellas se utilizaron algunas estrategias como pues entregas a domicilio, ventas a través de línea, entonces ventas por teléfono para poder seguir trabajando en una modalidad a distancia y no presencial durante este tiempo. Entonces fue un esfuerzo por parte de las microempresas o empresas pequeñas para poder permanecer en el mercado o ir diversificar sus actividades, ¿no? En otras áreas de oportunidad. Muchas gracias entonces, Denis, por tu participación. Continuamos las clases. Profe, Este, adelante, pues en lo fiscal el reciclo se creó en el 2022 adelante. ¿Quién para está las... hablando? Yo, Axel. Ah, Axel, adelante, Axel. Es que nada más Sí, se pues me ve en en pantalla algunas el personas. reciclo se creó en el 2022, fue pues entre la época de la pandemia, pues fue ahí donde pues el SAT aprovechó para que los pequeños contribuyentes que no estaban dados de alta se aprovecharan a meterse en el régimen fiscal del reciclo, pues. Axel nos habla de la entrada en vigor de un nuevo régimen como parte de las estrategias para atacar lo que es la informalidad en nuestro país y poder seguir recaudando, ¿no? Ok, ¿alguien más tiene algún comentario respecto a otra estrategia que se pudo haber implementado en ese tiempo de pandemia para recuperar? Porque fíjate que hay un presupuesto de ingresos que se tenía que cubrir y unos ingresos que se tenían previstos. Sin embargo, por la pandemia, pues a lo mejor la recaudación no iba a ser la esperada si no se utilizaban estrategias para seguir recaudando. ¿Alguien más? ¿Ok? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra participación, vamos a dejar de grabar para que nos guarde el recurso.